Han pasado ya 4 semanas donde hemos visto distinto, empezamos viendo por qué estamos aquí en la Tierra, ese es el propósito, y después dijimos que hay 5 propósitos. Los dos primeros era ser como Dios, o sea, no ser como Dios, pero amar a Dios y ahora ser como Cristo. Pero amar a Dios, aprender a amar a Dios, porque de conforme al gran mandamiento, dice que lo más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Es una orden de Dios, un mandamiento. Y entendimos que nosotros no sabemos amar a Dios como quisiéramos, como Dios quiere, como Dios nos manda. Y estamos aprendiendo en esta tierra, uno de los propósitos por el cual Dios nos puso en esta tierra es para aprender a amar a Dios. El segundo propósito que vimos es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entendimos también que el segundo propósito que tiene Dios es que aprender a amar al prójimo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Aún con todos sus defectos, con todas sus cosas, Dios quiere que aprendamos a amar a nuestro prójimo, no dependiendo si nuestro prójimo es agradable o no. Y eso es todo un desafío. Bueno, eso lo vimos en la tercera semana. Y en la cuarta semana, que ha pasado, que supuestamente ustedes han estado leyendo, que conforme a la gran comisión, porque los 5 propósitos que están en toda la Biblia están los 5 propósitos. Si empezamos a mirar, la Biblia insiste con la idea de amar a Dios y aprender a amar a Dios y que es lo que Dios le manda. La Biblia insiste en hablar de amar al prójimo. Y la Biblia también establece una gran comisión que se da en todo el Nuevo Testamento y que se proyectó en el Antiguo Testamento, de dar a conocer a Cristo al mundo y algunas cosas. Entonces el gran mandamiento es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que he mandado. Yo lo acabo de hacer, lo acabo de parafrasear, ¿verdad? Porque hay 3 puntos. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, enseñándoles que guarden, y eso es las cosas que he mandado. Y uno de los propósitos de Dios es que seamos como Cristo, que seamos como Cristo, en carácter. Físicamente no tenemos idea cómo era Cristo, en carácter. Entonces, hay un retrato del Señor en la Biblia que me permite a mí decir, así yo tengo que ser. Entonces, el retrato más claro de eso es el fruto del Espíritu que está en Gálatas, ¿verdad? Y cada característica del fruto del Espíritu es paz, paciencia, unidad, templanza, dominio propio. Todas esas cosas son las que dominan en Cristo. Entonces, Dios quiere que seamos como Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre dice que lo hizo a imagen y semejanza, ¿verdad? A imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos que recuperar la imagen y la semejanza del Señor. Y ahí empieza Dios a trabajar. ¿Cómo es que Dios forma nuestro carácter? ¿Cómo es que Dios nos va haciendo igual a Cristo? ¿Cómo es que Dios nos va llevando a ser como Cristo en carácter, ¿verdad? Con todas las cualidades que tenía Cristo, en mansedumbre, en templanza, en todo. Entonces, ¿y cómo se trabaja esto? Es que yo me convierto instantáneamente en un hombre paciente, que instantáneamente me hago una persona benigna, o me hago humilde, o que soy una persona mansa, o esto tiene un proceso, o esto tiene una forma de ser. Entonces vamos a ver que Dios, cómo trabaja Dios en eso. Pero la meta de Dios, dentro del propósito de Dios, para que nos tiene en esta tierra, es el propósito de Dios, que hemos visto que son 5 elementos de ese propósito de Dios. El aprender a amar a Dios, a adorarlo, eso es aprender a amar a Dios, aprender a amar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, es ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hace Dios eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a ver un poco de esto. Dice, fuiste creado para ser como Jesucristo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No para ser como Dios, ni ser Dios. Nosotros nunca vamos a ser Dios. Como dice el pastor Rick, eso es un engaño del diablo. Aquellos que quieren ser Dios, es una mentira diabólica. Nosotros no vamos a ser nunca Dios. Eso es una mentira diabólica, porque el diablo quiso ser como Dios y fue derrotado. Fue
humillado y fue castigado. Nosotros no aspiramos a ser como Dios, nosotros aspiramos a tener el carácter de Cristo, que Cristo anduvo aquí en la tierra, vivió, caminó y demostró físicamente que hay cosas que son posibles vivirlas, y Él nos dio un ejemplo de cómo Él quiere que vivamos nosotros y andemos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando Jesucristo, el primogénito de toda creación. Entonces Jesucristo representa todo, el modelo a seguir, la manera en que nosotros tenemos que, la perspectiva. Ahora, ojo, para muchos el modelo de Jesucristo es un modelo de derrota, una persona débil de carácter que no logra. Entonces para muchas personas el perdonar es un símbolo de debilidad. El tener una actitud benigna con el prójimo es un símbolo de debilidad. Pero, ¿por qué? Porque así lo ven, porque ellos consideran la fortaleza como algo donde tú tienes que tener un carácter avanzador y ser misericordioso y ser una persona triunfadora y ganadora sobre el otro, en lo físico, en lo espiritual, en lo intelectual. Esa es la imagen del hombre triunfador. Por lo tanto, Jesucristo para algunos representa una imagen de derrota o una imagen perdedora. Sin embargo, aquellos que ven así la cosa, mueren y se quedan muertos. Después de todos sus triunfos, después de todos sus tratos hacia las personas con las cuales han abusado, con las cuales han tratado mal, supuestamente han derrotado, ellos terminan en el mismo lugar que van a terminar todos, muertos. Y ninguno de ellos resucitó, pero Cristo resucitó. Entonces hay una tremenda, enorme y gran diferencia. O sea, Cristo resucitó de entre los muertos. O sea, no es una imagen débil, es una imagen tremendamente triunfadora. Entonces, fuimos creados para ser como Jesucristo. Esa imagen se perdió por la caída del hombre. Entonces, estamos en el tercer propósito. Fuimos creados para adorar a Dios, o sea, para amarlo. Fuimos creados para amar a nuestro prójimo. O sea, es una forma de decir, fuimos creados para tener comunión con nuestro prójimo, para hacer bendición, para ser parte de la familia de Dios. Nosotros nos fuimos creados para estar solos. Y ahora fuimos creados para ser como Cristo. Llegar a ser como Jesucristo no significa llegar a ser un Dios o un Dios. Es una mentira del diablo. En el Edén dijo, se veis como dioses. Eso fue la mentira que le dio a Adán y a Eva. No, eso es una mentira diabólica. Lo que vamos a hacer es ser semejante en carácter. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean. O sea, ¿cómo se manifiesta eso de querer ser como Dios? Dice, manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y las personas que nos rodean. Se ha demostrado que nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias. Las circunstancias se nos dan, están ahí. No podemos decir, esto es lo que yo quiero vivir, así van a ser las circunstancias, estas circunstancias que tengo ahora son adversas y las voy a cambiar a favor. No, no puedo hacer eso. Pero puedo ser un triunfador en medio de una circunstancia adversa. Puedo ser un ganador en medio de una circunstancia adversa. Y eso es lo que Dios nos enseña. No cambiamos las circunstancias porque seríamos Dios y no lo somos. Nunca, nunca, jamás, nunca seremos Dios. No. Pero hay gente que dice, pero yo no quiero ser como Dios. Yo no pienso ser como Dios. Pero muchas veces actuamos como si fuéramos dioses. Manifestamos, dice este deseo, ser como Dios, cuando intentamos controlar nuestras circunstancias, queremos cambiarlas, nuestro futuro y las personas que nos rodean. Dios quiere que seas piadoso, que asumas los valores, las actitudes y el carácter de Jesucristo. Cuando dice tenemos que ser como Cristo, que Dios quiere que seamos como Cristo, que vamos acá, entonces, ¿de qué manera? En las actitudes, en los valores y el carácter de Jesús. La meta final de Dios para tu vida en esta tierra no es tu comodidad, sino el desarrollo de tu carácter para llegar a ser como Cristo, lo
lo cual no significa ser un clon de Cristo. Fue Dios que nos hizo únicos, súper importante. O sea, Dios no está interesado en tu comodidad, por lo tanto, te quiero decir que va a ser muy frustrante para ti cuando tú incesantemente le quieres pedir a Dios que te facilite la vida, que tú digas no, que no quieres vivir ni un problema, que no quieres tener un premio económico, que tu área emocional sea súper buena, que nunca tengas... No, 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 no. Eso no va a ser así. Dios no está pensando en tu comodidad. Y los creyentes vivimos pidiéndole a Dios comodidad. Queremos tener una vida cómoda, una vida sin problemas. Pero eso no va a ser así, porque Dios usa los problemas, usa las circunstancias adversas para formar tu carácter, porque es la única manera de hacerlo. Porque no es en las condiciones favorables donde tú aprendes la humildad y aprendes la paciencia, pues como son favorables, no las necesitas, sino que es en las circunstancias adversas. Por lo tanto, Dios no está preocupado en tu comodidad. Tú cometes un error cuando le estás pidiendo a Dios comodidad. Como dijo el pastor Reed en un momento, dice en lo que estamos viendo, dice, tú estás saliendo de un problema y hay otro problema que ya está a la fila para tomar el lugar del que solucionaste. Pero ¿cuál es la idea? Los problemas no nos van a agobiar ni nos van a destruir. Los vamos a enfrentar y los vamos a superar y vamos a permitir que Dios crezca con ellos. Entonces, Dios no está interesado en tu comunidad. Métete bien eso en la cabeza. Dios no está interesado en tu comunidad. Pero en medio de las circunstancias adversas siempre te va a acompañar y va a resolver contigo lo que tú tienes. Van a haber cosas que se van a resolver, pero aparecerán otras. O sea, ninguna cosa que tú estás viviendo no se va a resolver por el poder de Dios. Todo va a resolver y Dios va a cumplir lo prometido, de proveerte, de cuidarte, de amarte y de estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ser como Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu persona. Es interesante, ¿eh? Dios no, aquí dice que nosotros vamos a ser un clon de Cristo, porque, porque cada uno fue hecho de una manera única por parte de Dios. Somos únicos. Y Dios se alegra en habernos hecho como nos hizo. Entonces no es que el ser como Cristo es un clon, sino que Dios va en medio de nuestra forma de ser, va a permitir que asumamos los valores, las actitudes y el carácter de Cristo, ¿verdad? La forma en que miramos al prójimo, la forma en que miramos a Dios, la forma en que nos desenvolvemos en la sociedad, con los valores que Cristo infundió en nosotros, con las actitudes que Cristo tuvo. Nosotros vemos los evangelios y vamos a ver las actitudes que tuvo Cristo, por ejemplo, para con los niños, la actitud que tuvo para la mujer que fue pillada en el acto mismo del adulterio, la actitud que tuvo con el ciego Bartimeo, y así, muchas cosas, podemos ver actitudes que tiene Jesús, también las actitudes de malestar cuando manifestó el dar vuelta a las mesas de los cambistas que hayan transformado un acto de oración en un lugar de oración, en una cueva de ladrones, o sea, un lugar de negocio, ¿verdad? Que no era para eso. Entonces también, o sea, las actitudes de Cristo. Y las actitudes de Cristo no tienen que ver con ser una persona apanfilada, como si nosotros una persona media tonta, porque de alguna manera hay creyentes que creen que la sumisión es parte del carácter de Cristo. No es eso, no es eso. Yo algunas veces tengo derecho a manifestar mi enojo y mi desacuerdo. De hecho, Jesucristo manifiesta de una forma muy fuerte y casi dura su, su rechazo a los fariseos hipócritas. Dice, vosotros fariseos hipócritas. Y se los dice. Ahora para nosotros son palabras fuertes. Dice que diezmáis la venta, diezmáis esto y todo, pero dejáis las cosas más importantes. Los fariseos hipócritas que ponen cargas sobre la gente que ni ellos mismos pueden dar. Entonces tiene una forma fuerte. Bueno, ser como Cristo también involucra esas cosas. O sea, hay creyentes que creen que están más cerca de Dios porque son sumisos y aceptan cualquier cosa. No es la idea. Es la idea de que si tenemos que confrontar una defensa, tenemos que hacerlo como Cristo y confiar en Dios. Lo importante es esto. Dios espera que nosotros asumamos una actitud
de poder tomar el toro por las astas, poder defendernos, pero llega un punto en que ya nosotros no podemos hacer más, y eso es el punto crucial en que debemos entender. Nosotros podemos hacer hasta donde Dios nos permite hacer, pero cuando ya no podemos hacer nada, entendemos que ahora viene lo que tiene que hacer Dios. Pero sin embargo, algunos creyentes nunca hacen nada porque siempre esperan que Dios lo haga todo, y no es lo que Dios enseña. Dios espera que nosotros tengamos actitudes como Cristo, valores como Cristo y el carácter de Jesucristo. No quiere que seamos pasivos. Hay gente que cree que está honrando a Dios por una pasividad casi enfermante. O sea, no, porque ellos creen que son más cristianos porque aguantan todo. No, no, no. Tenemos que ser como Cristo. Mirar a Cristo cómo actuó. Y hay otros que al revés, creen que todo lo tienen que hacer ellos. Aun cuando se dan cuenta que ya sus capacidades, las circunstancias y lo que lo ya le hace imposible hacer algo más, no entienden que ahí se termina lo de ellos para que Dios haga la obra y empezar a confiar en Dios. Entonces, o sea, no empezar a confiar en Dios, siempre tienen que confiar en Dios, sino que dejar a Dios actuar. La meta final de Dios para tu vida no es, en esta tierra, no es tu comodidad, no es, sino el desarrollo de tu carácter para llegar a ser como Cristo, lo cual no significa ser un clon, ¿verdad? No, dice, y si para formar el carácter de Cristo Dios tiene que permitir que tú pases muchas cosas complicadas, lo va a hacer. Por ejemplo, estaba escuchando yo a la Karina, viendo que contaba, y tiene que haber sido para ella bien complicado ese entorno tan controlado. Pero ¿qué está haciendo Dios? Porque ella no puede cambiar las cosas. A lo mejor ella quisiera que esos enfermos fueran atendidos y a lo mejor podría empezar a hacer muchas cosas, pero no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La paciencia y el tener que mirar las cosas con una impotencia tremenda, pero va creciendo. Dios le va abriendo los ojos a las cosas que ella puede hacer y no puede hacer, y va creciendo en un ambiente tremendamente hostil y contra Dios, de mentira, de engaño, de falta de consideración. La Olga, que nos gusta, también tiene que empezar a vivir un ambiente de mucha mentira, dice corrupción y mirar todas esas cosas. Y yo sé, conociendo el carácter de la Olga, yo sé que a lo mejor le dan ganas de meterse ahí y pescar a esos tipos y decirle unas cuantas cosas, pero está aprendiendo, está creciendo en su carácter para aprender a confiar en Dios, para llegar un día a uno de nosotros a poder decir lo que dijo Cristo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces el Señor, nuestro Dios, le mostraba a Jesucristo qué iba a hacer en esa situación difícil. Por lo tanto, cuando Jesús oraba por alguien o hacía un acto de sanidad o un milagro, sabía que ya el Padre lo estaba haciendo. Sabía. Por lo tanto, no tenía duda alguna de que cuando él reprendía un demonio o ponía la mano sobre un ciego, ya el ciego iba a ser sanado, porque Dios ya le había mostrado que lo iba a hacer. Entonces, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y eso quiere Dios también con nosotros. Que lleguemos a un punto de nuestra dependencia de que ya veamos lo que Dios quiere hacer con alguien. Pero para eso tiene que ir formando nuestro carácter. Hacernos dependientes de Dios. Cuando decimos, no, esto no puede ser así. Y no puede y no debe ser así. Pero nosotros ya no podemos hacer nada. Pero Dios sí. Y eso significa depender de Dios. Pero alguna vez estamos torciendo eso. Entonces, nunca olvide eso. Dios, no, la meta de Dios no es su comodidad en esta tierra. Si usted pide constantemente a Dios que le dé vivir una vida cómoda, no lo va a obtener. Va a vivir situaciones económicas difíciles y Dios lo va a sacar y lo va a bendecir, pero no le pida que no viva eso. No, Dios no va a hacer eso. No, Señor, que yo no quiero vivir esta situación de incertidumbre. Solamente tienes que confiar que Dios va a proveer. No, Señor, es que yo no quiero que esta persona esté aquí, saca a este lugar. Y Dios no la va a sacar. Él va a ser tu hijo. Ser como Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Nosotros tenemos una personalidad clara, dada por Dios. Dios nos arrepiente. Es como eso. Es como
como cuando tenemos que enfrentar ese famoso dicho, si tú le dijeras a la montaña, sale, te desarraiga, te echan en el mar, lo va a hacer. Dios no, cuando la Biblia dice que creó Dios al mundo, dice, y vio Dios que eran buenas todas las cosas. O sea, Dios hizo todo bueno. O sea, la montaña tiene que estar donde está, el río tiene que estar donde lo hizo, todas las cosas que Dios hizo, las hizo bien. Por lo tanto, no hay nada mal hecho. Por lo tanto, no tiene sentido desarrollar una montaña. Lo que está hablando es un punto de fe. Dios puede, Dios no está pensando en que la geografía. Entonces, cuando dice eso es la confianza. Dice, aquella montaña que se levanta a ti, aquella dificultad que es como una montaña, si tú le dices desarraigate, y se va a desarraigar. Entonces, es la transformación de nuestro carácter, no de nuestra personalidad. Dios nos dio una personalidad y no se arrepiente de haberlo hecho como lo hizo. Entonces Dios va, como dice, va trabajando con los distintos aspectos. Una de las funciones del Espíritu Santo es formar el carácter de Jesucristo en ti. El carácter. Por ejemplo, la paciencia no tiene que ver con la personalidad. Nosotros podemos tener una personalidad un tanto, no sé, pasiva o más y una forma más suave de ser. Podemos ser una persona muy interactiva o más recesivo. Bueno, pero dice que una de las cosas que hace el Espíritu Santo, si no tengo tiempo para volver cuando Jesús dice que el Espíritu guiará a toda verdad, porque tu mano mío Dios lo hará saber, dice el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, lo dice muchas veces. Entonces, nosotros tenemos un ser interior que tiene que ser transformado. Dios espera que cuando estemos allá arriba con Él, que tiene trabajo preparado para nosotros, y vamos a ser guiados por el Señor, Él nos va a dar órdenes y nos va a dar tareas que cumplir y nos va a dar asignaciones. Él espera que todo eso lo cumplamos conforme el carácter que el Espíritu Santo formó en nosotros. No es allá que va a formar carácter, sino aquí. Porque es para mí, tiene una forma tan lógica el plan de Dios. A esta altura de mi vida lo puedo entender así, que es lógico que Él nos pone en las circunstancias adversas el ser fieles, no en las circunstancias buenas. Y en la tierra se da eso. Dios, en la tierra se da que tú debes enfrentar problemas, desafíos, situaciones complicadas. Y ahí es donde se ve cuán fieles somos. Entonces Dios está usando toda nuestra vida, que pasa por situaciones re complicadas, felices también, situaciones de todo tipo, para ir formando a Cristo en nosotros. No hay, ¿en qué otro lugar lo va a hacer? En el cielo no. Y una vez muerto nada. Es en esta tierra que Dios va probándonos en cuanto a fidelidad y cuáles son nuestras prioridades. Y si realmente somos capaces de amarlo en cualquier circunstancia o somos de las palabras bonitas nomás. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando recitamos esos salmos de fidelidad a Dios y que el Señor yo te amaré bajo cualquier circunstancia y aunque ande en el valle de sombra de muerte yo no voy a temer porque confío en ti, bueno, eso tiene que darse en la práctica. Entonces, resulta para mí muy lógico que Dios quiera probar nuestra fidelidad aquí en la tierra, donde tenemos circunstancias adversas, porque otras personas la producen, porque también las condiciones de este mundo, ya sea incluso climática, ya sea sociales, de todo tipo, no siempre son favorables a nosotros, ¿verdad? Donde dice los ladrones, miran y hurtan, donde todas esas circunstancias que vimos, en medio de eso somos fieles, donde nos pilla la enfermedad, donde decimos, Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tú no me sanas? En medio de todo eso, ser fieles. Hay cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, Eliseo. Eliseo fue un hombre que amó a Dios, un tremendo profeta, que Dios lo usó para resucitar muertos, que Dios lo usó para sanar, que hizo muchos milagros. Sin embargo, la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Buena pregunta, ¿por qué Dios no lo sanó?
Porque Dios no está preocupado en la comunidad de Eliseo, sino que Él cumpla sus propósitos. Porque a la larga, nuestro destino no es este mundo, no es este mundo. Dice, el mundo va a pasar, no va a permanecer. Y dice que es locura, locura, una locura de una dimensión, una demencial tan grande, de aquel hombre que procura acumular cosas en esta tierra, sabiendo que todo eso pasará, y no hace tesoro en los cielos, donde realmente va a permanecer. Es una locura. Yo, en lo personal, constantemente me cuestiono eso. Digo, ¿qué tan arraigado estoy en este mundo? ¿Y qué tanto tesoro puedo tener en el cielo? Porque esto es de cada uno. Entonces, Dios usa este mundo con las tentaciones de este mundo, con las adversidades de este mundo y con todo lo de este mundo para hacernos fieles, formar el carácter de Cristo y probar nuestra fidelidad. Porque ser fieles cuando todo anda bien no cuesta nada. Pero ser fieles, hay gente creyente que ha decidido no seguir a Cristo porque ellos consideran que el Señor no ha respondido a la expectativa que tenían. Entonces usa el Espíritu. El Espíritu Santo libera su poder en el momento que das un paso de fe. La obediencia libera el poder de Dios. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. ¿Verdad? La fe es liberada, dice el Espíritu Santo, libera su poder en el momento que damos pasos de fe. Es tan cierto, paso de fe, creer a Dios, dejar a lo mejor de hacer cosas y decir, Señor, yo confío en ti. Me cuesta no hacer nada, pero yo confío en ti. Entonces damos pasos de fe. Decidimos decir la verdad cuando todos están mintiendo. O decidimos no participar en ninguna cosa que pasos de fe. La obediencia libera el poder de Dios. Dice, sigue adelante pese a tu debilidad. Sí, porque somos incapaces, débiles. Haciendo lo correcto a pesar de tu temor y sentimientos. No siempre es fácil hacer lo correcto, porque requiere confrontación y amenaza. Muchas veces hacer lo correcto, hacer lo que corresponde, ¿qué produce en nosotros? Produce miedo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos temor a la represalia, porque la gente mala que quiere vivir la maldad, le incomoda que nosotros actuemos con corrección. Y de hecho muchas veces dejamos en evidencia y expuesto sus vidas. Dios usa su palabra a las personas, a las circunstancias para morder. Usa las palabras de Dios en la Biblia, o personas que nos hablan de Dios, usa a las personas y las circunstancias para moldearnos. Llegar a ser como Cristo es un proceso de crecimiento largo y lento. No existe el café instantáneo aquí. Aquí no existe la instantaneidad. No es que un día amanezco y soy paciente, no es que un día amanezco y soy humilde, no. No es que un día amanezco y de repente, de la noche a la mañana, se desarrolla en mí la paciencia. No, no. Es un proceso. Y usa la circunstancia, su palabra y la persona para producir el proceso del carácter de Cristo. Ojo, debe entenderlo eso, que Dios va a ir usando todo lo que Él crea necesario para ir produciendo el carácter de Cristo. Por eso, las circunstancias adversas, los malos momentos y todo eso, Dios lo usa para ir formando el carácter. Va a aprender que mientras más sea sometido a situaciones de impaciencia, donde tenga que vivir situaciones, como dice el pastor, donde nosotros aprendemos a ser pacientes en las largas filas para hacer un trámite, o en eso que te voy a llamar para darte la hora y no te llaman nunca, y tú empiezas a desesperarte, la paciencia va siendo formada en las circunstancias adversas. Dios quiere que crezca. Lamentablemente millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Qué verdad más grande. Dice,
muchos cristianos envejecen, van pasando los años. A lo mejor conocieron a la señora a los 10, 20 años. Ya tienen 60 y siguen siendo los mismos. Y yo me niego a aceptar eso. Es como lo que le decía yo. Hay gente que tiene un carácter podrido, que aceptó al Señor hace 20 años atrás o más, y la familia tiene que seguir sufriendo el carácter podrido de una persona que echa a perder el almuerzo porque tiene una salida o una actitud horrible, sobre todo un padre que es así. Qué triste, porque toda la familia tiene que comer con el estómago apretado, porque él crea un clima totalmente desagradable y ya se convirtió al Señor hace mucho tiempo y sigue siendo igual. Hay creyentes que han practicado la mentira desde 20 años, han pasado 20 años y siguen siendo los mentirosos, que han traído problemas y dificultades y su testimonio está tremendamente dañado. Entonces, hay personas que envejecen, pero nunca maduran. El crecimiento espiritual no es automático, pero el crecimiento espiritual no es automático. Requiere de un compromiso intencional. La intencionalidad es sumamente importante, no la casualidad. Esto no es por casualidad, no, esto es causalidad, o sea, una intención. Yo decido, por lo tanto mis acciones van a ese punto. No, no es una casualidad, requiere un compromiso. Yo me comprometo a crecer. Yo decido que quiero crecer. Entonces, dice, el crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, esforzarte y persistir en el crecimiento. Yo debo considerar el crecimiento de mi vida algo extremadamente importante, muy importante. Es decir, yo necesito que mi vida se vea transformada, que yo no pueda, que yo no estoy destinado a ser la misma persona. No, no puede ser, dice, cristianos pasan los años y no puede ser que un creyente sea el mismo, que sea igual como era hace 20 años después de haber aceptado a Cristo. No es lógico, no es normal, es una criatura que nació y vivió una situación amorfa, se quedó discapacitado, se quedó ahí, tullido, no se desarrolló. Supuestamente no, no es normal. No es normal que eso pase. De hecho, la mayoría de las mamás, que son varias las personas que están aquí, saben que cuando tienen un hijo y un bebé, lo están observando y para ellos no es normal, por ejemplo, que el niño no crezca ni un centímetro y pase tiempo y siga haciendo el mismo porte. O sea, que hay algo que está funcionando mal. No puede ser. No, no puede ser. O que la persona de repente diga, bueno, a tal momento el niño debería como decir algo o balbucear alguna palabra y el niño nunca hable, nunca salga un sonido de su boca. Eso no es normal. Entonces, este proceso intencional se llama discipulado. Y entiéndase por discipulado, no son estudios bíblicos. Discipulado es ser como Cristo, hacernos discípulos de Cristo. Por tanto, ir y hacer discípulos, enseñándoles que valen todas las cosas que os he mandado, en Mateo 28, ¿verdad? Que tiene que ver con parte de la gran comisión. Discipulado no es estudiar un librito, no es estudiar, es la palabra discipulado involucra el ser como Cristo. Dios puede usar un estudio, puede usar a las personas, puede usar las circunstancias. El discipulado de ser como Cristo es un proceso de cambio, un proceso de cambio para ser discípulo, ser como Cristo, un seguidor de Cristo, una persona que tenga el carácter de Cristo, que manifieste el carácter de Cristo. Si ustedes recuerdan, cuando Juan y Pedro son tomados detenidos y llevados ante Sanedrín, después de una serie de conversaciones, discusiones, amenazas, cuando escucharon a Pedro y a Juan hablar, dice que eran hombres del vulgo, y lo escucharon con tanto no, dijeron ellos, que reconocieron que habían estado con Cristo. ¿Cómo es que reconocieron? Porque su manera, su forma y su palabra eran semejantes a la de Cristo.
El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros, trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Los granjeros trabajan en la tierra, no para hacer la tierra. Dios nos da una nueva vida. Somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. ¿Qué pasa? Súper importante, el Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente nosotros, porque Dios hace una obra interior, pero también trabaja con nosotros, quiere que nosotros nos movamos. Ahora, eso es interesante. Como dice, los granjeros trabajan la tierra, no para hacer la tierra, sino para producir. Ya tienen la tierra, la tienen que plantar. No están trabajando, si los granjeros trabajan para tener tierra, no, ya la tienen, la están explotando. Dice, Dios nos da una nueva vida. Somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Es sumamente importante. Nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva vida y espera que en esta nueva vida, este conocimiento, nosotros crezcamos. No es un nacimiento físico como le plantea Jesucristo a Nicodemo, no es físico. Dice que lo que nace de la carne es, pero el que nace del Espíritu, ¿verdad? O sea, tiene que haber un desarrollo. Y en eso estoy muy involucrado yo. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Sumamente importante. Según creo, actúo. Según pienso, hago. El 2 Corintios dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cambio siempre empieza en la manera de pensar. Si yo pienso, o creo, o aspiro a una vida cómoda, no voy a tener ningún cambio. Si yo, no, que yo estoy esperando que todas las cosas sean cómodas para mí, no debo cambiar mi manera de pensar. Yo pensar que mi vida no es una vida cómoda, sino una vida que tiene circunstancias adversas que Dios me va a permitir a través de su espíritu superarlas y me va a permitir crecer. Pero si yo estoy pensando constantemente que la vida mía va a ser lo más cómoda posible, no. Si yo pienso que ciertas cosas no tienen valor, que yo puedo transar con la mentira, con el engaño, con los valores, ya, no voy a tener ni un cambio. Mi manera de pensar debe entender que es la manera de pensar que tiene Dios. Entonces tenemos que generar los argumentos y la actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay gente que no quiere aprender de Dios, ¿verdad? La verdad te transforma. El crecimiento espiritual o el proceso que reemplaza la mentira con la verdad. Santifícalo tu palabra es verdad. Muchas veces estamos llenos de mentiras. Hay gente que tiene mentiras tan fuertes como que tienen que ver directamente con quién soy. No, yo soy un enfermo, soy un débil, soy un mentiroso. Cuando yo creo esas cosas, cuando yo no soy nada de eso, yo soy un hijo de Dios. Son mentiras que tienen que ir cambiando en mi vida. Hay muchas mentiras que guían mi vida, como el llegar a ser como Dios, por lo tanto, yo tengo el control de mi vida y no lo suelto a Dios. Hay un montón de mentiras, pero dice la Biblia, la palabra de Dios nos cambia. Hemos estado durante 2 o 3 años, este grupo empezó cuando empezó el asunto de la pandemia, que fue el 2019 o 20. Llevamos como 3 o 4 años. Hay todo un proceso de ir derribando mentiras por la verdad. Por lo tanto, se requiere cambio. Y Dios tiene que ir santificándonos en su verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida. No hay otra. La Biblia, las Escrituras, cuando yo tengo que enfrentar un desafío, sea cual sea, ¿dónde tengo que buscar respuesta? ¿Dónde está la verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que Dios establece. Cuando la Biblia, yo digo palabra de Dios, porque entiendo que a usted se le revela. Entonces, la norma autorizada para mí, la brújula de mi vida, la brújula es donde
donde me guía hacia el norte, donde me guía, donde me direcciona en la ruta correcta, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluarlo todo. Eso es. La Biblia, la escritura deben ser la norma autorizada para mí, no otra, no la sabiduría humana. La sabiduría humana puede ayudarme en algunos aspectos, pero ¿dónde lo que determina mis decisiones, mi caminar, o sea, el rumbo que va a tomar mi caminar, lo que determina lo que soy es la escritura? Dice, la Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida. Mi vida tiene que ser dejada por la Biblia. La brújula de mi vida, o sea, lo que le da dirección a mi vida. El consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para hablarlo todo. Oye, pastor, ¿usted cree que esto es malo o bueno? ¿Y porque tú tienes que preguntarme por qué tú no vas a la escritura? ¿Por qué tú no usas la Biblia para darte cuenta? ¿O estás esperando un atajo? Que el pastor te dé un atajo para no hacer las cosas. No. La Biblia debe ser la primera y la última palabra de mi vida. La primera y la última palabra de mi vida. Es lo mismo, ¿eh? Cuando yo busco el consejo de una persona, el primero a consultar siempre tiene que ser Dios. Y la primera, la primera norma de evaluación tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas serán porque fundamos nuestra decisión en la cultura, la tradición, la razón o la emoción. No, porque culturalmente estas cosas las tomamos así y nuestra vida se desastra. Se desastra. No, la cultura puede tener elementos muy buenos porque Dios dice que de todo pueblo, raza y nación estarán compadeciendo. Por lo tanto, las diferentes culturas son bendecidas por Dios. Pero para guiar mi vida, la cultura no es el punto de referencia. Ni la tradición no, porque es lo que hacemos siempre acá, pero la tradición puede ser totalmente contraria a Dios. La razón tampoco, la razón es importante, pero no siempre la razón se alinea con Dios. O la emoción. Nuestros sentimientos son... Algunas veces hay cosas que emocionalmente a nosotros nos producen, no, pero que aquí, acá, pobrecito esta, pobrecito ella, que no puede decir la verdad, porque si dice la verdad le va a traer problemas y va a sufrir. O sea, eh, la emoción está determinando, los sentimientos de la emoción está determinando que yo diga la verdad o no. Eso no puede ser. La emoción no puede determinar. La razón tampoco puede decirnos si tenemos que confiar o no en Dios. La razón es el pensamiento humano y la razón actúa por la lógica. La lógica es importante muchas veces, pero hay que usarla cuando se debe usar. Hay momentos en que todo se ve nublado y no hay ni un camino y la razón te dice que tú estás perdido, pero la fe te dice que no, que aún hay Dios. Entonces digo yo, no, yo no voy a hacer nada más. La razón dice que esto ya está perdido. Y me abandonó. La razón no lo cubre todo, porque también está la fe. Y la tradición, bueno, nuestras decisiones muchas veces nos vemos con muchos problemas, porque no actuamos siguiendo la palabra de Dios, sino que nuestras decisiones fueron influenciadas por la cultura, la tradición, la razón y la emoción. La pregunta a hacer al tomar una decisión es, ¿qué dice la Biblia? Porque usted es un creyente. Uno puede entender que la cultura, la tradición, la razón y la emoción vaya a influir en las decisiones que toma una persona no creyente. Lo puedo entender. Pero usted es un hijo de Dios. Una persona que fue sacada del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, que dejó el reino de las tinieblas para pertenecer al reino de Cristo, que hizo una decisión por Cristo y que recibió como herencia las escrituras, la Biblia, donde está lo que Dios piensa, lo que Dios cree, lo que Dios declara, los mandamientos, los preceptos de Dios. Entonces, ¿a dónde tengo que acudir? A la escritura.
porque ahí está el pensamiento de Dios, ahí está el carácter de Cristo, ahí está cómo Dios quiere que hagamos las cosas, están sus preceptos, sus mandamientos. Por lo tanto, cuando Dios toma una decisión, ¿dónde está? La Biblia, no la tradición, ni la razón, ni la cultura. No basta solo con creer, hay que asimilar la palabra de verdad. Hay al menos 5 maneras para poder hacer esto: recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. O sea, es un proceso. Yo tomo la palabra de Dios, la leo y doy vuelta. No solamente eh, me quedo con una actitud y por aquí pasó. Hay que meterla para adentro. La Biblia dice que Dios, que Jesús era, dice, y el verbo se hizo carne. Dice que la palabra, que Jesucristo era la palabra de Dios y que se hizo carne. Nuestro proceso es inverso. Nosotros somos carne y tenemos que hacernos palabra. Tiene que la palabra de Dios meterse en nuestro ser de tal manera que sea parte de nuestro ser, con convicciones profundas. Todo lo anterior no tiene sentido si no aplicamos la palabra. La verdad penetra nuestra mente cuando la aplicamos, porque no somos oidores. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fuerte, porque dice que aquel que es oidor no tiene fruto, no es parte de la palabra y toda su vida es una mentira, porque dice que se está engañando si no llega a, al, al hecho de la palabra, a hacerla. Transformados por los problemas. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En 1 Pedro 4:2 dice, ahora, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Usa los problemas para formar el carácter. Usa las circunstancias. Así que no reniegue tanto de las cosas de la prensa que le pasan, de los problemas. Dios va a usar un problema para bendecir su vida, para formar el carácter de Cristo. Dios usa los problemas para formar el carácter. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dios tiene un propósito. Por eso Dios no nos va a librar de los problemas. Los va a usar. Para nosotros los problemas algunas veces son nos desgarran, son tensionales, nos ponen tensos, son realmente nos agobian, pero Dios usa los problemas para formar el carácter de Cristo. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros. Qué interesante. Tú en los días más oscuros vas a adorar más a Dios. Porque en medio de las circunstancias adversas, cuando no ves una solución, cuando todo se hace tan difícil, cuando no tienes ni una esperanza, en ese instante, como que instantáneamente te acuerdas más de Dios y te acuerdas más de reconocer que tú eres indefenso. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas, hasta que Él sea todo lo que tenga. Si nunca sabrás que Dios todo lo que necesita, hasta que Él sea todo lo que tenga, porque ya no tienes nada más. Tú quedaste totalmente desbordado por el problema. No tienes nada más que hacer para resolverlo, no hay nada más que hacer. Y lo único que tienes es a Dios, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta que lo único que necesitas es de Dios, porque nunca vas a saber que lo único que necesitas es a Dios cuando sea lo único que tienes. Las circunstancias son temporales, pero el carácter durará para siempre. ¿Tan cierto? Las circunstancias pasan, las situaciones cambian, las circunstancias se superan y listo, se termina. Pero tu carácter durará para siempre en la eternidad. Por la eternidad vas a tener. Dios, al hacerte como Jesucristo, te llevará a las mismas experiencias de Él, que incluyen la tentación, la soledad, el estrés, la crítica, el rechazo y muchas cosas más. Jesús vivió la tentación. Usted sabe cómo el diablo. Vivió la soledad porque en un momento cuando fue apresado estuvo solo. Y la compañía que pudieron haber hecho estaba a lo lejos. Nadie se presentó para solidarizar con Jesucristo. No.
Todos arrancaron para no ser tomados presos. El estrés, ustedes saben que en el huerto de Semaní, Jesucristo llegó a tener una transpiración con rotura de capilares, de tal punto que sus admiraciones eran como grandes gotas de sangre. Son tremendamente estresantes. La crítica, no había días en que los fariseos no hablaban contra él ni lo desprestigiaban. El rechazo, cuando Jesucristo estuvo frente a Pilato, la gente, en vez de, habiendo sido bendecida y beneficiada por Jesucristo, pidió a Barrabás y rechazó a Cristo. Y hay muchas otras cosas más, ¿verdad?, que vivió Jesucristo. Si eso lo vio Cristo, tú también lo vas a vivir. O sea, tú no eres mejor que Cristo. Dice que el discípulo no es mejor que su maestro. Para hacerte como Jesucristo, Dios te llevará por la misma experiencia de Él. Vas a subir la tentación, vas a subir la soledad, vas a subir el estrés, vas a ser criticado, vas a ser rechazado y otras cosas. O sea, va a hacer lo mismo. Para hacerte como Él, como Jesucristo, te llevará por la misma experiencia que tuvo Jesús. ¿Cómo enfrentar los problemas? Como lo hizo Jesucristo. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Regocíjate y da gracias a Dios. Niégate a darte por vencido. Vamos a ver un problema y dice, vamos a lograr que el problema es parte de un plan de Dios y que Dios es bueno. Vamos a regocijar la gracia de Dios está con nosotros y no nos vamos a dar por vencido. Creciendo a través de la tentación. Cada tentación es una oportunidad para hacerte bien. Vimos que el crecimiento y la formación de carácter también se da a través de las circunstancias adversas, a través de los problemas. Y también Dios usa la tentación para hacernos crecer. A través de la tentación. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo. Aunque el arma principal de Satanás es el arma principal de Satanás para destruirte. Dios quiere usarla para tu desarrollo. El diablo pretende usar la tentación para destruir tu vida. Y Dios quiere usarla para que tú te desarrolles. Nadie quiere ser tentado. Dice, no, porque voy a caer, porque esta es mi debilidad, esto aquí y acá. Pero Dios usa la tentación. Una descripción del carácter de Jesucristo lo encontramos en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:21. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios quiere desarrollar el amor. Mira, Dios quiere ir formando el amor de Dios en ti, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza y otras cosas más. Dios produce el fruto del Espíritu permitiendo experimentar circunstancias en las que seamos tentados para producir exactamente la cualidad contraria, que es lo que plantea el pastor. Nunca sabrás que eres bueno si no eres tentado al mal. Nunca sabrás que eres paciente si no eres puesto en las circunstancias de impaciencia. Entonces, ¿qué es el retrato del carácter de Cristo? El fruto del Espíritu. Dios, Jesucristo tenía el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas eran parte de Dios. Dios produce el fruto del Espíritu, permitiendo experimentar circunstancias en las que estamos tentados para producir exactamente lo contrario. La tentación normalmente sigue un patrón de 4 pasos. Entonces, Satanás usa la tentación para destruirte y Dios la usa para hacerte crecer. Satanás identifica un deseo. Te va explorando para ver qué es lo que tú deseas. Luego te hace dudar. Luego te engaña. Y luego viene la desobediencia. Él ve un anhelo, un deseo en tu corazón, te empieza a explorar hasta que se da cuenta de un deseo que tienes, un anhelo. Luego te hace dudar. ¿Dudar de qué? De ser fiel a Dios. Luego te engaña y luego viene la desobediencia, como lo hizo. ¿Cómo vencer la tentación? Rehúsate a ser intimidado. Ay, es que yo no voy a poder, es que yo aquí. Dios dice, tú no puedes. Tú estás perdido. Reconoce lo que te tienta y prepárate. O sea, esto es lo que es mi debilidad. Pide ayuda a Dios. ¿Cómo derrotar la tentación?
Siempre hay una salida, siempre hay una salida. 4 vírica para derrotar la tentación. Primero vuelve a concentrarte para hacer algo diferente. O sea, si tú estás pensando en tu tentación, como yo la vencí, no, si tú te pones a pensar, lo que hace es reforzar la tentación, refuerza la tentación, no la vas a vencer reforzándola. El meterle el pensamiento a mi problema lo va a reforzar. La batalla contra el pecado se gana o pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. No permitas que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. Como eso, en lo que leyeron ustedes, o lo que escucharon, dice, nosotros no podemos evitar, dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. No podemos evitar que los pájaros estén volando alrededor de nuestra cabeza. Pero podemos evitar que hagan nido en ella. No podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero, o sea, nosotros no podemos evitar que los pensamientos vengan, pero, no, pero podemos evitar que le dediquemos tiempo. No vamos a permitir, no, si tú tienes una tentación y vas a estar de vuelta y pensando, en vez de sacar a tu mente, la estás reforzando. Cambia tu pensamiento, piensa en otras cosas. No permitas que la basura entre tu mente indiscriminadamente. No consumas basura. Segundo, revela tu lucha a un amigo o a un grupo de apoyo. Muchas veces son difíciles, pero si eres una persona de confianza, hazlo. Tercero, resista al diablo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nunca trates de discutir con el diablo. No argumentes, no, que de repente tus pensamientos, no. Dice, si la Biblia dice que si él dice que tú no vales nada, la Biblia dice que yo soy un tesoro precioso a los ojos de Dios. Que él pagó, Jesucristo pagó con su vida y eso le da valor a mi vida. Él discute mejor que ti, nunca trata de discutir con el diablo. Él discute mejor que ti, porque ha tenido miles de años para practicar. ¿Verdad? No, Jesucristo no entró en discusión de que si era verdad o no lo que el diablo decía, sino que él le contrastaba con otra palabra. Tú dices esto, dice, haz que tus estas piedras se conviertan en pan porque tú tienes hambre. Yo no tengo necesidad de hacer eso. Yo me aprobé. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. No entró en decir, oye, ¿por qué tú me dices eso? No. Al diablo cuando viene con un pensamiento que tú sabes que no es de Dios y que es del diablo, tú vas a ese pensamiento y no entras a meditar o a darle vuelta, sino que vas y lo rechazas con la palabra de Dios. Percata de tu vulnerabilidad. Nunca debemos bajar la guardia y pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No, yo no tengo problemas con eso, no, que no. A mí no me va a afectar. No, eso no es así. No hay atajo en el camino a la madurez. No hay atajo. No es que por aquí no tengo que tener el proceso que Dios tiene para mí. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual, como el físico, lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. ¿Verdad? Cuando yo estaba en Estados Unidos, un día eso fue hace muchos años atrás, estaba en la ciudad de Nueva York, y estaba con con uno de mis amigos, y entramos a un mercado y decía uva chilena, y hay una uva súper linda así, y yo me compré un poquito, ahí se vende en libra. Entonces uno va a la caja con con lo que quiere comprar, y ahí la, digamos, el lugar donde uno pone las cosas para que te las chequeen, tiene balanza. Se le ponen ahí la fruta, y la uva se veía tan linda, tan hermosa. Y ya, pues la compré y cuando la empecé a probar, era lo más malo que yo había probado, ácida, sin sabor, horrible. Yo dije, pero esta uva yo la como en Chile y no tiene este sabor. Bueno, ¿por qué? Porque la sacan verde, la sacan muy verde y la mandan así. Por lo tanto, no logra los niveles de azúcar necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque traten de acelerar la maduración, no, aunque le den el color y la forma, porque tiene un bonito color, no tiene el proceso de maduración suficiente para tener un buen sabor. Entonces, cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. Y eso es la gran verdad.
Queremos el arreglo rápido. Nosotros somos personas el atajo, la solución inmediata. Queremos que un sermón resuelva nuestra vida, un seminario, una experiencia, un consejo, que resuelva todos los problemas al instante. Elimine las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento, porque el crecimiento tiene dolores. De hecho, cuando estamos creciendo, los huesos se estiran, las cosas cambian y algunas veces hay dolores. No, no es un sermón o un seminario el que te va a dar la solución inmediata al problema que tienes. No, no. No es algo que, una palabra, un consejo, no. No existe en el proceso de crecimiento y de madurez el café instantáneo, la instantaneidad, sino que es un proceso que Dios va trabajando con nosotros. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque somos lentos de aprendizaje. Tenemos mucho que desaprender. Escuche esto. Mucho que desaprender. Muchas cosas que están en nuestra mente y que son pura tontera y que tenemos que sacarlas. Tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Y a menudo el crecimiento es doloroso y asusta. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Por eso es el proceso lento. Bueno, ahí está el resumen de lo que supuestamente ustedes tienen que haber estado leyendo durante la semana. Durante la semana estuvieron leyendo día tras día, escuchando día tras día, un día cada día. Yo espero que ustedes, si tienen realmente que tener cambio en su vida, valoren esto que tiene sumamente importante. O a lo mejor no lo han pescado también. Pero yo no soy el que evalúa eso. Yo quiero solamente darle las herramientas que Dios me pidió que le diera. Y estamos teniendo estos 40 días que pienso que pueden ser de mucha bendición. Y pueden darle recursos cuando están pasando un momento difícil. Así que quiero que de alguna manera sean bendecidos con la palabra de Dios y con estos 40 días de estudio para ir descubriendo el propósito de vida.